Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Finalmente, el encuentro entre Luffy y Dragon va a suceder, pero Dragon no estará buscando a su hijo. En realidad, está buscando a Nika, el dios del sol, lo que lo llevará hasta Luffy, y ambos tienen una gran misión que cumplir juntos. Y voy a revelarte todo esto en el video de hoy. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí, amigos. Dragon podría saber acerca del dios del sol, y eso lo cambia todo sobre su historia y la de Luffy, especialmente considerando los secretos que el mundo de One Piece aún guarda. Tal vez la conexión entre Dragon y el dios del sol esté enraizada en algo mucho más profundo de lo que parece a simple vista. ¿Quién sabe? Podría haber descubierto esta información a través de documentos antiguos o incluso de una biblioteca legendaria, como la que existe en el BAF. Y ese descubrimiento pudo haber moldeado su visión del mundo y sus acciones contra el gobierno mundial. Para empezar a explorar esto, podemos mirar los capítulos que ya han dado pistas sutiles sobre la existencia de archivos secretos, personajes con acceso a conocimiento prohibido y la importancia simbólica del dios del sol. El BAF, la tierra de los gigantes, se describe como un lugar donde las tradiciones e historias se mantienen vivas a través del tiempo. Creo que una biblioteca como la Biblioteca del Búho, mencionada en el arco actual, podría ser un punto crucial para Dragon. La idea de que documentos antiguos con información sobre el símbolo del dios del sol o incluso sobre una antigua civilización que veneraba esta figura estén escondidos en un lugar así tiene mucho sentido. Lilith mencionó que el búho biblo tiene el poder de ampliar libros, lo que significa que esos documentos antiguos podrían ser accesibles de manera más clara y detallada. Tal vez Dragon pasó por el BAF en algún momento de su pasado y utilizó esa biblioteca para acceder a registros que conectan al dios del sol con la historia del mundo. El capítulo 1066 sacó a la luz muchas cosas sobre los poneglyphs y cómo la información se transmite a través de las eras. Creer que Dragon tendría acceso a algo similar no parece tan descabellado. Creo que pudo haber tenido contacto con arqueólogos o estudiosos que mantienen conocimiento clandestino sobre la historia del mundo. Es posible que haya reunido estas piezas a lo largo de sus viajes y organizaciones. También está el tema de Vegapunk, quien, en los capítulos recientes, ha demostrado tener un vasto entendimiento sobre el mundo antiguo. Si Dragon y Vegapunk tienen una conexión, como se sugiere en el capítulo 1074, tal vez Vegapunk haya compartido con él parte de esta información. Otro punto importante es la conexión entre el dios del sol y la esclavitud, discutida en capítulos como el 287 y 288, donde vimos la historia de los Shandians y su lucha por la libertad. Creo que Dragon, como líder de los revolucionarios, pudo haber visto al dios del sol como un símbolo de resistencia y libertad. ¿Quién sabe? Durante sus viajes, pudo haber cruzado con culturas que aún mantienen viva esa veneración al dios del sol y haber aprendido de ellas. Estas culturas podrían haber transmitido sus tradiciones oralmente o incluso registrado en documentos que Dragon logró adquirir. Los capítulos que exploraron a Fisher Tiger y los hombres pez también son relevantes aquí. La historia del sol y la libertad es central en ese arco. Tal vez Dragon haya aprendido sobre estas cosas a través de Jinbe o incluso durante sus incursiones para liberar esclavos. Es posible que haya encontrado algún artefacto o texto que lo llevó a entender más sobre el significado del dios del sol, no solo como una figura mítica, sino como una idea que inspiró resistencias a lo largo de los siglos. Otro punto a considerar es cómo Dragon pudo haber sido influenciado por las experiencias de su padre, Garp. Aunque Garp parece ser más práctico y enfocado en sus obligaciones como vicealmirante, no es imposible que haya expuesto a Dragon a historias o fragmentos de información que más tarde se conectaron con el concepto del dios del sol. ¿Quién sabe? Tal vez Dragon creció escuchando leyendas o eventos que, combinados con su propia investigación, lo llevaron a esta comprensión. El BAF no sería el único lugar donde Dragon pudo haber encontrado estas pistas. Islas como Ohara, mencionada en el capítulo 395, muestran que había otros lugares donde se almacenaba conocimiento antiguo. Creo que Dragon pudo haber tenido contacto con sobrevivientes de Ohara o con documentos que escaparon de la destrucción. Si tiene algún tipo de conexión con Robin, como sugiere la preocupación de los revolucionarios por rescatarla, puede que ella también le haya compartido información sobre el dios del sol. Otro punto es cómo el dios del sol podría estar conectado con el siglo vacío. En los capítulos 900
967 y 968, vemos a Roger y su tripulación descubriendo pistas sobre el pasado del mundo. Creo que Dragon pudo haber seguido una ruta similar, buscando comprender qué sucedió durante ese periodo y cómo encaja el dios del sol en esa narrativa. Tal vez encontró evidencia de que el dios del sol no era solo una figura simbólica, sino también una parte importante de la resistencia contra el antiguo régimen. Y ahora, si Dragon realmente descubre que Luffy representa al dios del sol Nika, esto podría marcar un momento significativo en su viaje y en la forma en que aborda su misión contra el gobierno mundial. La revelación de que su propio hijo lleva el espíritu de una leyenda ancestral seguramente resonaría profundamente en Dragon, tanto como padre como líder de la revolución. Tal vez este descubrimiento lo impulse a tomar una decisión aún más arriesgada: buscar un encuentro con Luffy, aunque eso signifique desviarse de su agenda principal y exponerse a peligros mayores. Creo que, considerando la posición actual de Dragon en el conflicto contra los nobles mundiales, podría encontrarse en una situación donde su estrategia necesite cambiar. Capítulos como el 1054 y 1055 ya mostraron el impacto que figuras como Shanks han tenido en relación con la idea de proteger al mundo de ciertas verdades. Esto me hace pensar que Dragon podría estar en un punto donde la información que ha acumulado sobre el dios del sol Nika, combinada con su lucha contra los nobles mundiales, podría llevarlo a darse cuenta de que su batalla es solo una parte de algo mucho más grande. Tal vez empiece a entender que Luffy es una pieza clave para lograr ese futuro. Si Dragon está atacando los suministros en Mary Joyce, como sugiere su postura más activa en los últimos capítulos, podría encontrar una oportunidad para retirarse estratégicamente y reevaluar sus prioridades. No sería extraño imaginar que durante esas incursiones se tope con nuevos documentos o testigos que confirmen la verdadera naturaleza de Luffy como portador del espíritu de Nika. Esto lo incentivaría a abandonar temporalmente esa línea de frente y buscar un momento de reunión con su hijo, ya sea en el BAF o en otro lugar al que la historia los lleve. Tal vez Dragon también reconozca que la herencia de Nika no es solo una cuestión de poder, sino también de significado. Si ha leído o escuchado sobre las hazañas del dios Sol en un pasado distante, podría entender que la figura de Luffy ahora representa la esperanza de un mundo más libre y justo. Esta realización, sumada a la información que pudo haber obtenido de la gran biblioteca de El Baf o de otros lugares, lo motivaría a buscar una comprensión más profunda de lo que Luffy representa, no solo como padre, sino también para la propia revolución. Creo que un encuentro entre Dragon y Luffy tendría que suceder en un lugar de gran significado para ambos. Si El Baf es de hecho el próximo destino de los sombreros de paja, Dragon podría aprovechar esta oportunidad para reunirse con su hijo, pero también para conocer a los aliados que Luffy ha reunido. La presencia de los gigantes, que poseen un fuerte sentido de tradición e historia, podría ofrecerle a Dragon un ambiente seguro y respetuoso para discutir la verdadera naturaleza de Luffy y el papel que desempeñará en el futuro. Tal vez Dragon vea en este encuentro una oportunidad para reforzar su propia convicción. Hasta ahora ha liderado la revolución basándose en su fuerza y en las alianzas que ha construido, pero quizás se dé cuenta de que la lucha contra el gobierno mundial no puede ganarse solo con estrategia y valentía. Al conocer a Luffy y entender lo que significa ser el dios Sol Nika, Dragon podría encontrar una nueva fuente de esperanza y propósito para su causa. Esto, a su vez, podría llevarlo a un cambio de enfoque, integrando su visión revolucionaria con la libertad que Luffy representa. Creo que también existe la posibilidad de que Dragon utilice este encuentro para compartir información crucial con Luffy. Podría revelar detalles sobre la historia del mundo que solo él conoce, quizás relacionados con la verdadera historia o el arma Plutón, considerando el impacto que estos descubrimientos tendrían en la lucha contra el gobierno mundial. Dragon puede que no sea un luchador con poderes sobrehumanos como Luffy, pero su inteligencia y experiencia en la lucha por la libertad serían una adición valiosa a la travesía de los sombreros de paja. Si Dragon realmente decide buscar a Luffy, creo que sería un momento lleno de emociones y reflexiones. Ambos personajes tienen personalidades fuertes y visiones del mundo diferentes, pero la conexión entre padre e hijo es algo que trasciende esas diferencias. Tal vez Dragon vea en Luffy no solo la esperanza de un futuro mejor, sino también la materialización de todo por lo que siempre ha luchado. Y quién sabe, este encuentro podría ser también una oportunidad para que Dragon reconozca el papel que debe desempeñar como padre, algo que quizá ha descuidado en nombre de su misión. De esta manera, creo que este posible reencuentro entre Dragon y Luffy podría marcar el comienzo de una nueva fase en la historia
historia de One Piece. Con la revelación de Luffy como el dios Sol Nika y la convergencia de tantos personajes y eventos hacia un desenlace mayor, el papel de Dragon en la narrativa podría volverse aún más relevante. Podría no ser solo el líder de la revolución, sino también un aliado crucial en la batalla final contra el gobierno mundial, aportando su sabiduría y experiencia para apoyar a Luffy y a los sombreros de paja en su búsqueda de la libertad. ¿Qué opinan? Comenten. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!